Buenos días, hoy 13 de octubre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical con el tema que va a aparecer aquí en la pantalla y que es, como lo dice Caín y Abel, la responsabilidad familiar, sesión 1. Es un tema muy complejo. Muchos, si ustedes creen que va a ser sencillo, les tengo una mala noticia, porque al contrario, es un tema lamentablemente muy común en la actualidad. ¿Por qué? Porque se trata de cómo los hermanos se matan a los hermanos. Es un filicidio en ese sentido. Vamos a ver en la versión española, y dice la idea central: Dios espera que cuidemos de los miembros de nuestra familia. Aplicación para la vida. Vivimos en un momento donde la mentira ha sustituido a la verdad. Existe una campaña en contra del diseño original para el hogar. Muchos han olvidado que la familia no es una invención humana, sino una institución que Dios creó con propósitos específicos y reglas claras para los creyentes. El mundo se resiste a aceptar que la familia, como Dios la diseñó, es la principal escuela donde generación tras generación debe aprender valores y principios de sabiduría y la verdad que te guiará. Uno de los principios más importantes es cuidar a cada miembro del núcleo familiar. En el hogar aprendemos a ser hombres y mujeres temerosos de Dios y desarrollamos la madurez emocional y espiritual para establecer relaciones interpersonales saludables. Insisto, esto es para los creyentes. Los padres darán ejemplo con su conducta. Los hijos imitarán la fe y aprenderán destrezas. Se capacitarán para entender cómo funcionan sus propias familias en el futuro. Solo las familias que obedezcan la instrucción divina en los creyentes podrán cuidarse mutuamente para lograr multiplicar los frutos en la sociedad que les rodea. La pregunta es si nosotros como cristianos debemos de imponer nuestra cosmovisión a los demás. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque debe y hay una separación entre Iglesia y el Estado, y esto es uno de los principios bautistas que más a veces se olvidan. No podemos ser como la Inquisición lo hizo, o como Calvino y Lutero lo hicieron en Alemania y Suiza, en Bélgica, cuando imponían su fe a morir, es decir, quien no aceptaba, lo mataban. Y eso no es lo que enseñó el Evangelio de Cristo. Muy bien, vamos a ver ahora la versión inglesa. Este es el post que aparece al inicio de la lección. La Biblia se encuentra con la vida. La mayoría de los padres pueden hablar de los diferentes que son sus hijos entre sí. Uno puede ser amante de la vida al aire libre, cazador y pescador. Otro niño, criado en la misma familia, puede convertirse en una persona que prefiere el interior y practicar deportes como el baloncesto, el racquetbol y la natación. La idea de unas vacaciones para uno es acampar y dormir en el suelo. El otro puede protestar: si el exterior es tan maravilloso, ¿cómo es posible que todos los insectos intenten entrar? Soy la tercera de 5 hijos. Tengo un hermano y una hermana mayores. Nacimos con 2 años de diferencia. Durante 6 años fue la bebé de la familia. Mi hermano estaba programado para divertirse, mi hermana para tener amigos, y yo estaba programado para salirme con la mía. Ya fuera a través de lágrimas, miedos, amabilidad o fuerza, convencí a otros para que hicieran las cosas a mi manera. Misma familia, misma genética, hijos diferentes. Es sorprendente que los niños que provienen del mismo acervo genético y que hayan sido creados en el mismo entorno puedan ser tan diferentes entre sí. Lo mismo sucede con los primeros hermanos mencionados en la Biblia, Caín y Abel. Aunque vivieron hace siglos, su historia nos resulta familiar. Es un estudio de contrastes y conflictos. Entonces, ¿cómo navegamos por las aguas a menudo traicioneras del conflicto en nuestras familias? ¿Cómo respondemos a la responsabilidad que tenemos de cuidar a los miembros de nuestra familia?
muchos no lo hacen, muchos están totalmente aislados de la familia. ¿Por qué? Porque simplemente la familia quiere aislarse y también son islas. Es una realidad que está en su momento vigente en nuestro mundo. En el post vemos ahí lo que es el hermano mayor y el hermano menor. Eso es lo que suponemos. Muy bien, vamos a iniciar ahora nuestro viaje a través de las Escrituras. Génesis 4 del 1 al 2. Caín y Abel. El hombre se unió a su mujer Eva. En este caso, ¿quién es el hombre? Adán. En hebreo significa vida. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Suena en hebreo como llegar a tener o adquirir. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Vemos el post donde, lógicamente, en una representación gráfica, no creemos que así sean ni Caín ni Abel, pues Abel tiene cara de ¿cómo se llama?, de limón agrio, y pues Caín tiene cara de limón agrio, sería a su derecha, y el de las ovejas sería Abel. Ese se ve sonriente, se ve bonachón. No sabemos cómo eran, y quítense la idea de que así eran. Contexto. Primero, el problema de los elementos neolíticos de Génesis 4. En el libro Teología Sistemática de Millar Erickson, editorial CLIE, por cierto es el que se utiliza en el seminario Southwestern Baptist Theological Seminary, al que estuve en su momento, hice mi maestría, existe un problema delicado, porque si se considera que el primer humano Adán apareció hace 30,000 años, y si Caín y Abel fueron sus descendientes inmediatos, y las prácticas neolíticas como la agricultura que aparece hace 10,000 a 8,000 años antes de nuestra era, hay una brecha entre generaciones de al menos 20,000 años. Se han ofrecido varias soluciones. Primero, la teoría preadanista. Adán fue el primer hombre en el sentido bíblico, pero no fue el primero en el sentido antropológico. Hubo Homo sapiens antes que él. 2. Caín y Abel no fueron descendientes directos de Adán. Puede que estuvieran a varias generaciones de él. Es concebible que la narrativa se refiera a varios individuos en uno: Caín hijo de Adán, Caín el asesino y Caín el constructor. 3. Adán se refiere al primer ser humano que es anónimo. En otros pasajes, Génesis 4:1, 5:3, es un nombre propio que señala a un individuo específico que vino más tarde. 4. Quizás Caín y Abel no fueron domesticadores de plantas y animales, y que por las traducciones del idioma de Moisés solo pareciera eso, y las preocupaciones por plantas y animales pudieran ser mucho más primitivas. 5. La domesticación de animales y plantas puede haber sido mucho más remota en el tiempo que el periodo neolítico. Por lo tanto, Adán y sus descendientes pudieron haber practicado la agricultura hace más de 30,000 años. El autor se inclina por las teorías 4 y 5, que concuerdan con el pensamiento de Pablo en Romanos 5. Pero es un área en la que no hay datos suficientes para hacer declaraciones categóricas y se requerirá un estudio adicional. Aquí recordemos que la Biblia no es un libro antropológico, no es un libro en el que nos podamos nosotros apoyar para hacer una teoría contrastante con la evolución. No lo sabemos. Y de hecho no lo dice la Biblia. Recordemos que es teológico y teología del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. 2. Abel. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, nos dice que viene del hebreo jurel, que es fragilidad, soplo, o quizás conductor de ganado, pastor. Es el segundo hijo de Adán, de oficio pastor, que por envidia fue asesinado por su hermano Caín.
porque Dios miró con agrado su ofrenda, pero rechazó la de Caín. Génesis 4, del 1 al 16. Se han hecho diversas interpretaciones de por qué Dios le agradó la ofrenda de Abel, y se deduce que pudo ser por las diferencias entre los pueblos, agricultores y ganaderos. Teológicamente pudo haber sido un antiguo mandato de Dios como anticipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el plan de redención. Abraham incluso hizo sacrificios antes de la institución levítica. En Hebreos dice que Abel ofreció por fe un mejor sacrificio que Caín, Hebreos 11:4. Fe que Abel obedecía a Dios, y la ofrenda de Caín venía de un carácter altivo, que trató de imponer su propio culto y no quiso buscar a su hermano, pese a la probable revelación de Dios. Abel es considerado como un mártir, Mateo 23:35, de su fe, Hechos 11:4, y de su justicia, Primera de Juan 3:12. El primero en morir de la raza humana, fue el primero en entrar en la gloria de Dios y una prenda de las primicias que nadie puede enumerar. La sangre de Abel clamó justicia sobre la tierra, pero la sangre de Jesucristo trajo el perdón y salvación para todos los que se arrepientan. Hebreos 12:24, Primera de Juan 1:7. 3. Caín. En la obra de Alfonso Ropero Versosa viene del hebreo Caín, de la raíz KWN, golpear, en ajustar al asesinato cometido por él. Para otros es Canaj, artífice o adquisición, lo que cuadra con su nacimiento. Primogénito de Adán y Eva, agricultor y primer homicida, Génesis 4:1. Se dedicó a la agricultura y le ofreció a Dios su sacrificio, pero a Dios no le agradó esa ofrenda. Se enfureció contra su hermano y aunque Dios lo llamó y lo invitó a cambiar de conducta, no quiso escucharlo. Invitó a su hermano al campo, allí lo atacó y lo mató. Dios lo maldijo a él y a la tierra que trabajaba. Caín lamentó su crimen y le puso una señal como protección y prometió vengarlo 7 veces si alguien trataba de matarlo. Salió de la tierra que solía cultivar y se fue al desierto en la tierra de Nod, al oriente del paraíso, donde llevó una vida errante y de dolor. Construyó una ciudad sin que sea posible su localización, dado que Nod en hebreo significa exilio o huida. Este del Edén es una referencia a Génesis 3:24 que señala el lugar opuesto a la entrada del paraíso. En una palabra, fue expulsado del lugar cercano al Edén. No se trata de un problema de moralidad. Hebreos dijo que por fe Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no lo dice Génesis. De acuerdo al autor, hay inconsistencias en el relato. Primero, los hombres originales vivían de caza, pesca y recolección de frutos, no de agricultura y ganadería. 2. El sacrificio de Abel de los primogénitos y la grasa, versículo 4, solo se instituyó en el monte del Sinaí muchos siglos después. Levíticos 3, del 12 al 16. 3. ¿Quién lo podría matar si se supone que eran los únicos descendientes de Adán y Eva? 4. En el versículo 17 se dice que Caín se unió con su mujer y ella quedó embarazada. ¿De dónde obtuvo su mujer? Para los estudiosos, estas contradicciones sugieren lo siguiente. Primero, al principio la historia de Caín y Abel era un cuento popular independiente del relato de Adán y Eva. Caín era el fundador de la tribu de los caimitas, vecino de los israelitas. Había ciudades y muchas naciones que habitaban la tierra y en una nación agropecuaria, incluyendo el casamiento con alguien de la tribu y el nacimiento de Enoc. 2. Los israelitas, al saber la historia de Caimita, la cambiaron aduciendo que era un crimen contra su hermano. Ellos adoraban también a Dios y se hacían terribles venganzas para quienes mataban a un canaimita. Por eso cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces, versículo 15.
Tercera, los caimitas tenían tatuajes o signos de pertenencia a su tribu. Añadieron que Caín tenía una señal para que nadie lo atacase, versículo 15. Entonces, de ser héroe, ahora lo convirtieron en fratricida, condenado por Dios a vivir errante. Tercera, en el siglo VIII antes de nuestra era, un escritor judío vio que daba una explicación de la entrada del mal en la tierra y con algunos retoques lo introdujo en el relato de Adán y Eva. Caín, al ser condenado a una vida dura y penosa por faltar contra su hermano, completaba la enseñanza diciendo que el mal también se acrecentaría en el mundo por los delitos contra los demás hombres. La enseñanza derivada de Caín fue revolucionaria para su época. Afirman que el crimen cometido contra el hermano es tan grave como el delito cometido contra Dios. Esto favoreció el respeto al hermano con el mismo afán con el que se respetaba a Dios. Es la sangre de Abel la que lo acusa a Caín, y en el Antiguo Testamento solo eran hermanos los demás judíos. A las otras naciones, Cristo actualizó ese mandamiento y dijo que los dos mandamientos eran adorar a Dios y amar al prójimo, como se ama a uno mismo. Y será prójimo a todos los seres humanos con los que se encuentren en el camino. Lucas 10, 25, 37. Versículos 1 y 2. No se puede definir qué significa con la ayuda del Señor. Se provocó la aparición de un segundo varón. El relato no es sobre Caín y Abel, sino del hombre con su hermano. Y subsistieron en un contexto diferente del que tenía el jardín. Caín sería agricultor y Abel cuidador de ovejas. En el libro Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que el pecado afectó a la familia original. Se dio la rivalidad entre Caín y Abel. Génesis 4, del 1 al 16. En el libro de Rebe Nachman sobre la Torá, de Breslov, editorial Breslov Research Institute, nos dice que Bereshit es el origen, lo que es Génesis. Adán conoció a Eva significa una unión material, Rashi. Una relación puede desarrollarse sobre una base emocional, pero que para que pueda desarrollarse apropiadamente debe de ser sobre el conocimiento, intelecto, y está presente cuando hay unidad. Y no puede haberla si falta. La pareja se une con amor y respeto. Eso se refleja en la calidad de sus hijos. Entonces, si realmente queremos una pareja estable, necesita ser porque haya amor y respeto entre la pareja. El pecado de Adán y Eva trajo la muerte en el mundo. La rectificación de ese pecado es un proceso continuo que solo concluirá con la llegada del Mashiach, del Mesías. Hasta entonces la rectificación se lleva en cada generación a través del nacimiento de los hijos. Un niño nace debido a una unión, lo que indica paz. Entonces su nacimiento es una rectificación del daño producido a la fe y por extensión del pecado por haber comido del árbol del conocimiento. Desglose. Los hombres deben estar presentes cuidando del bienestar de la familia. El matrimonio, la procreación y los roles dentro de la familia nacen en el plan de Dios, insisto, para los creyentes. No es invención humana. Adán y Eva se unieron y recibieron descendencia, una herencia que debían cuidar. Adán era el responsable de supervisar el buen desempeño de la vida familiar. Actualmente muchas mujeres tienen ese rol. El egoísmo y la búsqueda de intereses personales son las causas principales del conflicto y entorpecen el bienestar común. Muchas veces esto se debe a la falta de compromiso de los hombres. Entonces, ¿quiénes tienen que llevar la carga de toda la familia? Las mujeres, a las cuales en lo personal admiro.
Dios espera que ambos padres orienten a sus hijos en su desarrollo integral. Los padres deben darle cuidado de la salud y bienestar. Deben darles ejemplos y orientación sobre cada aspecto de la vida de sus hijos. En el hogar se aprende disciplina, compromiso, responsabilidad, respeto a Dios y otras virtudes. Sin la orientación paterna o materna, los hijos se equivocarán con facilidad. Los hijos son parte del plan de Dios. Las nuevas generaciones se forman en el hogar, no en la escuela o en otro lugar. Lamentablemente los hijos, como los dedos de la mano, son diferentes. Y hay unos hijos que tenderán más al mal que otros. ¿Por qué? Porque, reitero, todos tienen una tendencia caída. Pero solamente si realmente son creyentes, practicantes de su fe, podrán evitar cometer tonterías. Dios espera que los hermanos se cuiden mutuamente y no compitan entre sí. Los hijos son parte de un equipo donde reciben instrucción y aprenden a trabajar en colaboración. Cada hermano debe de superar el egoísmo natural y extender cómo compartir y colaborar con el bien general. Deben ser humildes y aprender uno del otro. Al compartir con los hermanos se inicia con humildad y camaradería, que moldeará su carácter para siempre. La sana convivencia familiar ayuda al individuo para sus futuras interacciones con el mundo. Vamos a ver ahora las preguntas de esta primera sección. Ya lo saben, la primera son las de la versión española, las segundas son de la versión inglesa. Muy bien. Primero, ¿dónde se origina el propósito de la familia? Ya lo vimos que es de origen divino para los creyentes. No puedo decir que sea para los demás, ¿por qué? Porque son del mundo. Y se rigen ellos por su razón, se rigen por sus costumbres, buenas o malas, y tienen entonces otro origen. ¿Qué es algo que te distingue del resto de tu familia? Lamentablemente, dentro de mi familia, de mis hermanos, soy el único cristiano. Entonces, es lo que me distingue. ¿Cuál es la causa principal del conflicto en la familia? Los egoísmos, la falta de tener palabra, el faltar precisamente a esa sana convivencia. Cuando en la familia hay conflictos, siempre surge debido a muchas veces a la avaricia, otras veces a la envidia. En general son personas que no saben ni quieren convivir sanamente. ¿Qué papel juega el trabajo en tu familia? ¿Jugó el trabajo en tu familia? Pues mucho, porque pues de hecho la familia que trabaja, incluso como pasa con mi esposa y yo, pues tenemos más estabilidad porque compartimos en su momento intereses, inclusive acciones, etcétera, y eso favorece a la familia. Vamos a continuar. Génesis 4 del 3 al 7. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrían andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.
Cuando alguien tiene ira, ya no medita. Se quita la razón y empieza a hacer todo lo que su interior le dicta. Y si tenemos un interior caído, pues simplemente hará las tonterías que ese interior quiere que hagamos. Versículos del 3 a 7. En el libro de René Padilla, que es un comentario contemporáneo de la Biblia, editorial Kairos y otras, pareciera que las dos ofrendas no hay una distinción de valor, pues se les llama a ambas minja, versículos 4 y 5. ¿Cómo se llaman las que se dan a un superior? Primera de Reyes 4:21, Segunda de Reyes 17:4. Tampoco la ausencia de sangre no debe de ser un elemento descalificador. Literalmente el texto señala que Dios miró y no miró, versículos 4 y 5. Mirar con agrado fue hecho por las traducciones. En la realidad Dios, como ser soberano, tiene la oportunidad de elegir. No puede ser manipulado con ofrendas. Él tiene clemencia cuando quiere y tiene en su momento piedad cuando quiere. Éxodo 33:19. Y aquí vemos algo interesante. ¿Por qué eligió la de Abel? Porque quiso. Porque es soberano. No es que le haya gustado más. Si lo queremos ver en el plano de su contexto, quizás el pueblo de Israel era un pueblo de ganadero y lógicamente refleja lo que era el sentir de muchos del pueblo, pero eso no significa que la otra ofrenda hubiera sido despreciable, no lo dice la palabra. Lógicamente, como en todo concurso, si alguien en su momento estima que fue injusta la decisión, pues estará enojado. Y en este caso, Caín de inmediato bajó la cabeza, ya estaba nada más tramando qué iba a hacer. Yo conozco muchos rencorosos así. Esa gracia enigmática hace que elija al débil. Caín no comprendió y por eso reaccionó con violencia. No admitió la libertad soberana de Dios y trató de hacer justicia a su modo. Desde su humanidad resentida buscó cambiar la decisión de Dios. Reaccionó con furia al sentirse rechazado. No encontró la manera de asimilar el golpe. Su reacción fue natural, cargada de humanidad. Por eso su andar cabizbajo, versículo 5, simboliza alienación porque su comunicación con Dios se había cortado. Cuando una persona entra en ira, ya no piensa en Dios. Olvídense, ya está totalmente, como dice aquí, alienado, totalmente fuera de sí. Y cuando una persona está fuera de sí, lo dominan las vísceras. La advertencia de Dios se da en el versículo 7. La palabra Roberts significa estar al acecho. Y antes se sigue de la palabra acadia Rabitsum, que significa demonio. Entonces, el demonio estaba rodeando a Caín para aprovechar su actitud celosa y resentida. Le proponía la alternativa de evitar a ser demonio si aceptaba la decisión de Dios. Era someterse a la voluntad de Dios, como lo hizo antes en el jardín. En una palabra vemos que aquí, cuando usted está en ira, el demonio le pone los peores pensamientos que usted piensa. Las palabras que ustedes fluyen son las peores que usted nunca se imaginó decir. ¿Y por qué? Porque ya no es usted, sino está dominado. Aquí lo dice la Biblia que es por el demonio, pero es donde está dominada por la ira, la envidia, el rencor, etc. Dios lo invitó a que renunciara a su autonomía y aceptara sus condiciones. En el libro La Biblia Cabalística de Yehuda Beck, editorial Kabbalah Center Publishing, nos dice que Caín, también llamado Caín, señala que el conocimiento es lo que forma nuestra conexión con los mundos superiores. El mundo superior de luz infinita, las ofrendas, fueron llevados por los hermanos. Necesitan dedicación del 100% de nuestra energía, deseo y certeza a la tarea.
sea cual sea el porcentaje que nos demos completamente, o al que renunciemos en el caso de nuestro ego, creará la abertura necesaria que Satán está esperando para poder entrar y causar estragos en nuestra vida. Cuanto más fuerte sea la luz revelada, mayor será la fuerza de la autoridad oscura que intente evitarla. ¿Qué significa? Que nosotros debemos poner todo en todo lo que hagamos. Cuando no lo hacemos así, y más en las cosas del Señor, simplemente le damos entrada a que haya una luz contraria, una luz maligna que opaque lo que sería la sabiduría y el temor de Dios. Cuando sacrificamos nuestro ego, debemos soltar completamente. No podemos hacerlo a medias. Entonces, si nos rendimos totalmente a Dios y nos deshacemos de rasgos negativos de nuestra naturaleza, no significará una pérdida de identidad, sino una ganancia de nuestro verdadero yo. Este es el verdadero significado de un sacrificio. Cuando superamos nuestra naturaleza, superamos a toda la naturaleza. Y eso también hace el cristiano cuando realmente está comprometido. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Desglose. Una manera de cuidarse mutuamente es presentar ofrendas a Dios en sus vidas. Cada miembro de la familia cultive una devoción a Dios que permita mantener humildad, que le permita ser sensible a las necesidades de los otros. Cuando una persona es totalmente avara, pues no piense en los demás. Su Dios es el dinero. Y entre más acumule, aunque no lo gaste, porque es tan avaro, no puede gastar, pues simplemente es una persona idólatra. No es cristiana, por más que esté en iglesias, etcétera, etcétera. Que permita mantener humildad, que les permita ser sensible a las necesidades de los otros. Si se mantiene a Dios como principal autoridad y buscamos que Él nos apruebe, nuestra conducta será un aporte a la paz del hogar. Para ser humildes necesitamos rendir cuentas ante Dios. Los padres deben educarlos en el temor de Dios, y si son ejemplares, motivarán a sus hijos a relacionarse con Dios. En la familia de los creyentes deben de reconocer que es Dios quien aprueba o reprueba las acciones de cada persona, y no nuestras opiniones. No se puede fundamentar en opiniones o preferencias. El código ético viene de Dios en su palabra para los creyentes. Deberá de ser aprobado por Dios. Esa es la meta. Si no hay anarquía, porque no se sabría cuáles son las conductas equivocadas. Dios ha especificado cuáles cosas le agradan y cuáles no. Es nuestra tarea estudiarlas para ponerlas en práctica adecuadamente. El pecado se manifiesta cuando permitimos que el egoísmo dirija nuestro comportamiento. No podemos buscar la aprobación de Dios cuando nos centramos en los intereses y preferencias personales, lo cual desencadenará una serie de comportamientos egoístas que constantemente causarán fricción y conflicto. Pregúntele a Caín que mató a Abel. El egoísmo es la evidencia más grande de inmadurez en un creyente, y su cura consiste en someterse a Dios. Los egoístas buscan complacerse a sí mismos y no valora las necesidades de los otros. Vamos a ver ahora una pregunta. Primera, la 3, pero la de español. ¿Cómo podemos combatir el egoísmo en nuestras vidas? Teniendo temor de Dios, amando a nuestros hermanos, amando a nuestra familia. Si no sabemos hacerlo, simple y llanamente no somos cristianos. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que provienen de darle lo mejor a Dios? Pues gracias a Dios, este ministerio ya lleva 2 años y se ha ido incrementando, ha ido creciendo. Entonces estamos muy felices de que siga adelante.
Génesis 4 del 8 al 12. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Vean lo que puede provocar la ira. Más adelante establece que le pondrá una señal. No sabemos cómo era esa señal. Puede ser un tatuaje. Entonces ya es milenario el que haya los tatuajes como un símbolo de condena. Contexto, perdón. Vamos a poner acá la imagen. En el libro de René Padilla, el texto hebreo no menciona las palabras que le dijo Caín a Abel, versículo 8, y lo mató. Al no aceptar la sugerencia divina de despojarse de sus resentimientos, cabizbajo levantó su persona para dar rienda suelta a su resentimiento. Entonces lo mató. En hebreo se utiliza la palabra haraj para denotar una muerte violenta. Dios aparece inmediatamente. Comienza el interrogatorio buscando que confesara su acción para eventualmente darle el perdón. Caín mintió, dijo, no lo sé, versículo 9. Era una respuesta impertinente al Creador. El poder creciente del pecado parece incontrolable. La revelación bíblica exige una preocupación por el bienestar de la otra persona, shalom. Abel fue la primera muerte fuera del jardín y no fue natural, fue de manera violenta. Y era entre hermanos. Derramar la sangre de un animal era ofrecer su vida como sustituto de la sangre humana. Levítico 17:11. Y si era injustamente, entonces contamina la tierra y acrecenta la ruptura entre el ser humano y Dios. La tierra no puede tragar la vida que Dios tanto aprecia. En toda la Biblia, Caín fue el único que Dios maldijo directamente, el versículo 11. Dios lo condenó a que no pueda sembrar porque la tierra no daría fruto. La tierra pasó a ser un instrumento de Dios para castigar al labrador. Caín tendría en adelante una realidad inestable. En ningún lugar fijo podría lograr su sustento necesario para vivir. Fue condenado a vagar incesantemente. Él pasó a ser desterrado de la vida normal. Quedó sujeto a un exilio perpetuo, cargado de inseguridades y peligros. Pese a esta condena, tuvo dos beneficios por misericordia de Dios. Primero, la marca servía como freno a la violencia que derramaba sangre en nombre de la venganza. Dios no aprobaba la venganza de sangre, por más que se justificara humanamente. Aquí no hay todavía los 10 mandamientos. Siglos antes estamos hablando. Segunda, mostró su misericordia aún en medio del juicio. Las 7 veces del castigo anunciado, versículo 15, no debe interpretarse literalmente, sino que era comunicar que el castigo sería sumamente severo. La marca fue el elemento de protección y un recordatorio de la condición en que Caín tendría que vivir por siempre, por la expulsión que se le impuso, pero tendría protección divina, que le permitiría sobrevivir en medio de su alineación y aislamiento. Caín se fue alejando del jardín y fue a Nad, que significa errante, y recuerda la frase Naguanad, errante fugitivo del versículo 12. Salió hacia el oriente alejándose del jardín y rompiendo totalmente
la comunicación con el Señor. En la Biblia cabalística se dice que Caín fue contaminado por los ángeles demoníacos, que son fuerzas energéticas de inteligencia negativa que se originaron en el tiempo de Caín. Están detrás de las enfermedades que afligen a los hijos y los impulsos sexuales negativos, egoístas e incontrolados que hierven en nuestro interior. Por esta historia no habilita para eliminar los demonios y cualquier otro elemento maligno de la existencia. Debemos procurar no tener conflictos sin resolver, ya que estos desencadenan violencia. Esta se genera porque permitimos que las emociones ahoguen el juicio con temores y rencores, que dan la impresión errónea de que es menester defenderlos o de hacer justicia con castigo o venganza. La manera de evitarlo es resolver los conflictos a tiempo. Es necesario dominar las emociones de temor, frustración e impotencia, porque éstas generan ira. La ira se puede prevenir, pero si es permitido que tome el control, provocarán acciones y actitudes llenas de violencias en todo sentido. Si usted tiene ira, le tengo una noticia. Usted va a perder el control en cualquier momento y hará locuras de las que muchas veces ya no hay cómo salir. Debemos evitar toda rebeldía, el desglose, toda rebeldía contra la autoridad. Caín, al ser confrontado, mostró una actitud hostil hacia Dios. No fue respetuoso. Si hizo esto, surge la rebelión. Es buscar imponer los criterios personales y la abolición de toda sujeción a otros. La rebelión sin causa justa es mala. Nunca es justificable si se refiere a autoridades legítimas. Entraña humildad y respeto como normas de vida. Dios castiga a los rebeldes, como Jesús, que no se rebeló ante quienes lo acusaron injustamente. Fue manso y humilde. Los conflictos no resueltos siempre traerán consecuencias costosas. Caín no pensó que sus acciones tuvieran consecuencias tan dolorosas. El pecado costará más de lo calculado y nos llevará más lejos de lo que calculamos. Caín se convirtió en asesino. Fue maldecido por Dios, fue desterrado. Pecar siempre cuesta más de lo que se calcula pagar. Y las consecuencias se darán, quiéralo o no. La única manera de no recibir castigo es vivir con obediencia a Dios, acorde a las normas establecidas. Si es creyente. Preguntas. Ya son las últimas. Primera, o la número 4. ¿Cómo enseñar en el hogar el respeto a las autoridades? Lo primero es que respeten a los padres. Si no se les enseña, si no se les disciplina, los hijos van a ser verdaderamente unos groseros. Yo conozco muchos. ¿Qué responsabilidades tenemos hacia los miembros de nuestra familia? De apoyarlos, de amarlos. Pero lógicamente si ellos quieren, como dicen, si se dejan. 5. ¿Por qué cuesta tanto resolver los conflictos a tiempo? Porque somos egoístas. En México dicen, cada uno se aferra a su macho. Y cuando se aferran a su macho, ¿qué creen? Simple y llanamente jamás se van a resolver los conflictos. ¿Qué papel juega la Iglesia en el fortalecimiento de la familia? La verdadera Iglesia cristiana de sana doctrina busca que las familias que se están congregando sigan las normas, no del pastor, sino de la palabra. Que se amen entre los miembros de la familia, que se apoyen y sobre todo que busquen siempre resolver los conflictos a tiempo. Porque entre más pasan, los conflictos se convierten en más difíciles y llegan a producir ira, y esa ira provoca destrucción. Vamos a ver Génesis, todos Génesis 4:25. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set.
que en hebreo significa concebido, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Génesis 4:25. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos y damos que nos ayudes a verdaderamente amar a nuestra familia, a que ellos en su momento sepan que los amamos, pero no simplemente de palabra, sino a que reciban nuestro apoyo cuando lo necesiten, y también a que podamos resolver los conflictos que haya con ellos cuando apenas empiezan, para que no haya ira, para que no haya envidia, para que no haya rencor. Permite que la avaricia no domine la convivencia, porque eso lo único que hace es alejar a las personas y los convierte en idólatras. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.